living it up when I'm going down. Auspicia Historias de Ascensor TV. BM Obras, especialistas en transporte vertical. Instalaciones confiables para constructoras que necesitan avanzar con seguridad y precisión. Ascensores del Plata. Mantenimiento, modernización y reparación de ascensores y montacargas. Ascensores del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva emisión de Historias de Ascensor. Por supuesto, muy contentos. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. La verdad que estamos cerca de los 100 programas, ya cuarta temporada de Historias de Ascensor, y la verdad que las repercusiones que está teniendo este programa a nosotros nos halaga, porque fundamentalmente la idea de este programa es difundir todo lo que tiene que ver con el mundo del transporte vertical y fundamentalmente educar en conciencia para utilizar correctamente este vehículo, porque así lo es, que nos permite llegar a lugares increíbles, pero fundamentalmente una posibilidad de que todos tengamos la capacidad de entender cómo funciona un ascensor y ser responsables en el uso de este artefacto. Pero no me extiendo más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy y por supuesto después a nuestras panelistas para que ustedes sepan qué vamos a tratar en el programa de hoy en Historias de Ascensor. Aquí está. El cuidado de un elevador exige responsabilidad por parte de todos, desde los usuarios hasta los que los conservan, desde la administración de consorcios hasta aquellos que aconsejan qué pólizas de seguro y qué montos son los adecuados para cada caso. Superar el límite de peso de una cabina por exceso de público, mudanza u obra es tan nocivo para el ascensor como contar con una cobertura que no cubra el patrimonio de los propietarios en caso de accidente. Desde Historias de Ascensor, la idea es simple: machacar una y otra vez con temas que, pese a parecer obvios, terminan siendo un gran problema para cada uno de los eslabones mencionados. El seguro obligatorio de la empresa conservadora debe tener los montos necesarios para que el consorcio, es decir, los propietarios, no terminen respondiendo con su patrimonio ante un eventual accidente. ¿Alguien se fija en los límites cuantitativos de la cobertura de póliza y cómo se mantienen actualizados? Hoy, con la presencia del productor asesor de seguros Marcelo Pairó, intentaremos una vez más despejar dudas y afirmar certezas sobre un asunto que nunca se termina de conocer. Bueno, qué temita el de hoy, ¿eh? Y vamos a tratar de despejar todas las dudas porque nos han llegado muchos comentarios de muchos consorcistas, de algunos propietarios de un departamento y en su edificio obviamente tienen ascensor y quieren saber cuál es la realidad de esto. ¿No, Alea? Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué temita, ¿eh? Temón. Temón tremendo. Sí. Y vamos a tener un especialista que nos va a tratar de desasnar en esta materia. Súper importante para el que no sabe del tema, seguro que siempre está preguntando cómo me cubro. Bueno, acá tienen la respuesta. Y además le vamos a contar qué es lo que pasa si no estás cubierto como corresponde, que esto es lo más importante. Cindy Fox, ¿cómo le va? Nuestra artista, ¿eh? ¿Cómo anda? Muy bien, Félix. Hoy espero que nos hayas traído una de esas películas que vos solés traer. ¿Sí? A ver. Taylor. No, Félix. no, Taylor. no. Ya lo vamos a descubrir. Bueno, lo presentábamos en el comienzo del programa, Marcelo Pairó. ¿Cómo te va? Gracias. ¿Cómo andás? ¿Bien? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias por eso de especialista. No, bueno, claro. En realidad, sos el me director dedico, comercial. pero bueno, ponerle que sí. Sí, bueno, y además, digo, un tema, como decíamos con Alea recién, muy importante, que tiene que ver justamente con la falta de conocimiento de muchos consorcios, de muchos administradores, respecto de los seguros que deben tener en el caso de un accidente, sobre todo con un ascensor, fundamentalmente porque van a responder con su propio patrimonio si esto no está como corresponde, ¿verdad? Exactamente. Son consultas permanentes de los administradores, de las empresas de conservador, el saber qué es lo que necesito. Exacto. Pero bueno, en realidad se necesita de todo, pero vamos a hablar de fundamentalmente lo más preciso. A ver, supongamos que se produce algún desperfecto, un problema que puede haber en un edificio con un ascensor. Digamos que no sea un accidente trágico, puede ser cualquier tipo de accidente, quizá alguna lesión
o algún problema que haya habido. Digo, esto es importante que la gente sepa qué tipo de cobertura tiene que tener para evitar que tenga que responder luego, como decíamos recién, con su patrimonio, ¿no? Exactamente. ¿Hay diferencia entre el tipo de seguros para este tipo de casos? Mira, la normalidad indica que son todos prácticamente iguales. Con las diferencias que existen son las sumas aseguradas. Ajá. Por ejemplo, si yo soy conservador de ascensores, a mí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me exige sí o sí Bien, una un responsabilidad seguro. civil Bien. y un seguro por una determinada monto. Se denominan unidades fijas. Ajá. El gobierno de la ciudad pone unidades fijas y le pone un valor. Eso se renueva normalmente cada 6-7 meses. Ahora se está por renovar en el mes de septiembre. En la actualidad tenemos una suma asegurada para los conservadores de 332 millones de pesos. Ajá. Después está la parte de la integral de consorcio del edificio. Claro. Donde Porque esto, por lo que decís, es para el conservador. es para el conservador. Bien. Y después tenemos al consorcio. Después tenemos al consorcio, Ajá. obviamente. Que es otro seguro. Es otro seguro. Bien. Dentro de la integral de consorcio, también el gobierno de la ciudad exige sumas mínimas aseguradas. Bien. Unidades fijas, pero es de mucho menor valor. Bien. En el caso de un elevador son 28 millones de pesos y son 2 elevadores 32 y así casi 50 millones, un poquito... ¿Eso depende de la cantidad de ascensores que hay en el edificio? Exacto. Ajá. Eso hay que declararlo bajo... No hay escapatoria con eso. No. Claro. No, porque ante un siniestro, obviamente, lo primero que hace... Tenemos que tener en claro algo. Hay un siniestro, ¿no? Sí. Bárbaro. Lo primero que hace la compañía de seguros es enviar un perito. Sí. ¿Bien? Cuando envía un perito, si se determina que vos declaraste un ascensor ¿Y tenés dos? y tenés 2, y tenés 3, y tenés 4, ha pasado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sin duda. ¿Sabes cuándo pasa eso? Y quiero ser empático con los administradores. Cuando el administrador, probablemente dentro del consejo de la administración, le dice, no, bueno, reduzcamos los costos. Claro. Pero es un riesgo eso, Marcelo. Es un riesgo terrible. Porque, pregunto, suponte que haya una situación extrema en la que eso va a un juicio. Sí. El juez determina una indemnización determinada. La compañía te va a cubrir hasta el monto que vos le aseguraste, en el caso de que tenga que responder. Siempre las compañías de seguros indemnizan hasta la Hasta suma ese monto. asegurada. ¿Y qué pasa si el juez determina otro monto? Eso se tiene que hacer cargo el consorcio. Bueno, O sea, normal- todos los propietarios. Claro. Lo que suele pasar con este tipo de situaciones es lo siguiente. Supongamos que yo tengo un accidente en el 2016. Sí. ¿Bien? Supongamos que una propietaria ingresa al ascensor, que es el caso común, Sí. ingresa al ascensor y se cae. Sí. Ese juicio comienza en el 2016. ¿Pero cuándo termina? ¿Pero cuándo termina? Claro. Entonces, vos tenés el martillo del juez con la Actualización, sentencia de decir, intereses, vamos claro. a actualizar. Si la suma asegurada en su momento que determinaba el gobierno de la ciudad era poner 2 millones de pesos y hoy en día estamos hablando de cinco, 28, claro. 30, 40, Claro, olvídate. te la actualiza. Más costa, más interés. O sea, hay una problemática dentro del mundo de los administradores, de las empresas conservadoras de ascensores no. No, Ajá. porque ellos toman la póliza sin ningún problema porque obviamente los está cubriendo en ejercicio de su actividad. Bien. Pero bueno, no quiero No. seguir avanzando porque si me dejan hablo. Son cosas distintas la póliza de seguros que toma la empresa conservadora con la póliza de seguros que toma el consorcio. Exactamente. Son distintas en lo que es suma asegurada y son distintas también a la hora de indemnizar. Ante un caso, ante un siniestro, lo que normalmente accede... A ver, vamos a ser claros. La industria del juicio en la República Argentina está a la orden del día. Lamentablemente es así. Entonces, supongamos que te agarra un estudio jurídico y te dice, bueno, mira, tengo este accidente con esta persona en tal edificio. Bueno, al primero que imputan es al consorcio. Ajá. El consorcio va a responder con su póliza de seguro de integral. ¿Y después qué hace el abogado? Imputa a la empresa de conservador. ¿Por qué? Porque si, teóricamente ese ascensor... Responsable solidario sería. Responsable solidario. Ah, ok. Pero bueno, después va contra el administrador también. Ahora, Marcelo, ¿qué tendría que tener en cuenta un consorcio a la hora de contratar un servicio de un seguro y decir, bueno, qué cosas tiene que tener en cuenta? Porque muchas veces, como decías recién, nos pasa incluso con los autos. Sí. Vos decís, bueno, busco la compañía más barata, esta me cobra tanto, este me cobra tanto, pero hay que ver a la hora de hacerse cargo de esa
situación si la compañía de seguros realmente va a responder como corresponde o te va a decir, no, mirá, vos contrataste esto, era por tanta plata, ahora se te cargó vos, ¿o no? Mirá, yo creo que los que nos dedicamos a esta profesión tenemos que ser claros a la hora de entrevistar a un cliente en las preguntas, sobre todo los administradores, de decirle, mirá, a vos te conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un régimen, hay un ente que te controla, entonces tenés que tomar tal o cual seguro. ¿Puede tomar más precauciones? Sí, existen, pero la realidad es que yo siempre digo, mira, cualquier ser humano sobre la Tierra, a partir de que abre la puerta de su casa, es responsable de sus actos. Entonces estamos metiéndonos en un término que es la responsabilidad civil de cada habitante. Ni hablar cuando uno va de viaje también, ¿no? Exacto. Es importante tener eso por la salud. Exacto. Hay mucha gente que no se acuerda de eso. Exacto. Lo que pasa es que, bueno... Por costos, pero bueno. El común denominador de la gente lo considera el seguro un gasto, un costo. Sí, sí, total. Y la total. realidad es que el seguro es tratar de mantener tu capital o tu patrimonio en las mismas condiciones antes del siniestro. Tal cual. Y después- Alea, una preguntita para Marcelo. Sí, yo tengo una pregunta que quizá le interesa a los ascensoristas. Obvio. En el caso de que haya un técnico que sufre una lesión mientras realiza una reparación, ¿ahí cómo funciona el seguro? ¿Qué seguro se hace cargo? ¿El del consorcio, el del ascensorista? ¿Otro seguro quizá? Mira, lo que sucede normalmente es lo siguiente. Mira, yo soy representante o dueño de una empresa conservadora de ascensores. Yo brindo el servicio a un determinado consorcio. Lo que sucede es lo siguiente. A mí, el consorcio sí o sí me tiene que pedir del técnico que ingresa a trabajar o ART o accidentes personales. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo responsable de una persona que ingresa a mi edificio de lo que realice. Bien. ¿Cómo acciona? Bueno, si tengo un técnico que lamentablemente tuvo un accidente, que puede darse. Sí, claro. En el mundo del ascensor o el mundo de los técnicos, puede darse cualquier tipo de accidente. O por ahí me engarré la mano, por ahí Bueno, cuando pasa eso, siempre actúa la ART de la empresa conservadora o un accidente personal. Se le puede sacar un accidente personal porque, bueno, un técnico puede ser un monotributista, puede ser una persona que le brinda un servicio y debe tener un accidente personal. El accidente funcional como persona. Ahora, ¿ocurre que no tengan seguros, por ejemplo, personal? ¿Sí? Sí. Y eso es un riesgo para el consorcio. Es un riesgo para el consorcio, por eso yo siempre le digo, y las charlas con los administradores, es decirle, cualquier persona que ingresa a tu edificio, Más aún a trabajar, ¿no? más Claro. aún a trabajar, debe siempre Exigir. presentar un seguro. Claro. Y en el caso que el consorcio no lo pida, el técnico no lo tenga y ocurre este accidente, ¿quién es el responsable? El consorcio. El consorcio. ¿El consorcio? O sea, los propietarios, claro. Exacto. Por eso, lo que decimos siempre, que es importante, que muchas veces los consorcistas, los administradores, tratan, como decías vos recién, de bajar los costos, pero hay que tener en cuenta que lo que estás poniendo en riesgo es tu propia casa, tu propio departamento. Y- Porque en un caso extremo vas a tener que vender el departamento para poder pagar... Y ¿no? esto incluso, porque pone que el consorcio contrata a la empresa conservadora, ¿no? Y la Sí. empresa conservadora contrata al técnico. Que en el caso, bueno, deberían tener RT si estuviesen en relación de dependencia y si lo subcontratan Accidente personal. accidentes personales. Si el accidente ocurre dentro del edificio, sigue siendo responsabilidad del consorcio por no haberle exigido a la empresa conservadora el... Sí, El si seguro. lo tiene el seguro, bienvenido sea. No, Claro. Lo que pasa es que normalmente se le aconseja cuando una persona entra, que lo hacen todo, no lo hacen, o sea, lo hacen los consorcios, lo hacen los shopping. Vos tenés que hacer un trabajo en un Claro. shopping, lo primero que te dicen, mira, a mí presentame un seguro de accidente personal y hacemos una cláusula de no repetición. ¿Qué significa la cláusula de no repetición? La explico muy brevemente. Supongamos que tenemos un técnico que sufre un accidente dentro del consorcio. Ese técnico está cubierto por la póliza de seguro contratada. Ejemplo, una compañía de seguro X. La compañía de seguro va a cubrir al técnico Sí. en todos los daños que se le produzca, tanto sea invalidez, asistencia médica Lucro cesante, farmacéutica, lucro todo. cesante, todo lo que sea. Ahora que bien, lo que se tiene que garantizar el consorcio a través de una cláusula de no repetición, es decir, la empresa aseguradora puede repetir contra el consorcio diciendo,
Mira, Juan Carlos fue a trabajar a tu consorcio, se lastimó, yo lo cubrí, pero vos me tenés que pagar porque se lastimó en tu consorcio. El consorcio es imposible, es una de las pocas empresas que se funde, porque siempre responden con los patrimonios. Claro, claro. El departamento, Tal cual. se embargan. Tal cual. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con esto. Pero vamos a también tener, más que cuidado, una exquisitez que nos trae Alea. Nos vamos ahora a muchos kilómetros de distancia, ya por Asia, Japón, a ver tecnología pura. The Cycling Tree se llama este sistema, que es la bici bajo tierra. En Japón, donde la tierra urbana vale fortunas y el transporte público y la bici son prácticamente un must para moverse. Guardar las bicicletas se vuelve un problema real de espacio. La respuesta fue mirar para abajo. Giken creó el EcoCycle, cilindros enterrados bajo la calle, donde un brazo mecánico guarda más de 200 bicicletas y te las devuelve arriba en unos 8 segundos. Es técnicamente un ascensor para bicis. El almacenamiento vertical automatizado ocupa 8 veces menos espacio que un estacionamiento común, pero cada unidad cuesta cerca de, escuchen, 1.5 millones de dólares. Bueno. Y por eso casi no se replicó fuera de Japón, porque bueno, obviamente. Sí, por razones obvias. Necesita esa combinación de suelo carísimo, densidad altísima y cultura del orden. La moraleja, el transporte vertical no es solo subir personas, es mover cualquier cosa de forma eficiente cuando el espacio escasea. Y ahora, como el tiempo también escasea, nos vamos a un corte. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Somos Canaval. Desde 1961, elevando la calidad y seguridad del transporte vertical. Grupo Canaval. Construyendo el futuro del ascensor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Les traje al espía más famoso en este ascensor, con tecnología de punta en un rascacielos en Shanghái. Bueno. Pero debo decirles que lo que vimos, bueno, lo estamos viendo, es ni más ni menos que la magia del cine en un estudio de Londres. Ajá. No hay tal ascensor. No hay tal ascensor y no puede pasar lo que se ve en esta película. Aunque tampoco, se ve tan bien, digamos, como debe ser cualquier película Bond, tiene que estar bien sofisticado. Esta película superó los $1.000 millones. Skyfall, con esa hermosa canción de la cantante británica Adele. Bueno, vemos durante 20 años el actor británico Daniel Craig deslumbró con esta versión del espía más vulnerable, más humano, pero con la licencia para matar al día. Impresionante. Igual claro. a mí el personaje que siempre me gustó fue Roger Moore. Bueno, ahora vamos a hablar de a quién le gusta más al otro, pero también, bueno, muy fiel a los vodka martinis, que tienen que ser, ¿cómo es? Mezclados, no agitados. Ajá, mira cómo se lo estudió. Bueno, está escrita por el gran Ian Fleming, que bueno, tiene una biografía impresionante y que... bueno, hizo como un alter ego de él mismo. Sí. Y la primera película con Sean Connery se estrenó en los años 60, donde, bueno, Guerra Fría y el mundo de los espías era súper popular y a todo el mundo le encantaba, pero el agente 007 sigue vigente y en el 2028, con la compra de los derechos que tomó Amazon, que, bueno, fue un negocio interesante, fuerte, se lo compró la familia Broccoli, con ese nombre tan particular, y también compró MGM, la Metro. Y ahora, bueno, queremos saber, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, que es mi favorito, y Daniel Craig, ¿quién es el nuevo Bond? ¿A quién vamos a ver colgado del ascensor? Y mi voto es para Aaron Taylor Johnson, que es muy guapo. Y Taylor tenía que llamarse.
Fenómeno. Muy Gracias, bien. Cindy. Inglés tiene que Qué ser. impresionante, qué impresionante. Bueno, muchas gracias. Muy interesante lo suyo, como siempre. Me olvidaba. ¿Qué? No, señora, se trajo el revólver de James Bond. Siempre quise ser chica. Y capaz que eso era Chicabón. Bueno, seguimos dialogando con Marcelo Peiró, director comercial de Rigo Cero Broker. negocios de brokers, ¿no? Nos había quedado pendiente un par de preguntas, Alea, que tiene que ver, una que me parece que es importante, en este intercambio con los consorcistas, con los propietarios de los edificios, con las administradoras. Es importante que el broker de seguro le explique exactamente cuáles son los riesgos de contratar un seguro que le puede cubrir una partecita nada más, ¿no? Sí, en realidad... ¿Existe esta ida y vuelta con...? Sí. Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Mira, en la diaria nosotros, particularmente con las empresas de conservadores, cero problema. Ajá. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que deben tener ese seguro, saben que el gobierno de la ciudad se los va a pedir, saben que cualquier administrador que se siente con ellos, lo primero que le dicen, bueno, presentame tu póliza de conservador de ascensores, por el riesgo que implica si no la tenés. Dentro de esta cadena de eslabones, después sigue el administrador. El administrador particularmente te dice, bueno, mirá, con los años si te toma confianza, ya prácticamente te dice, te lo dejo a tu criterio, como dijo una conocida, Karina Olga. Una filósofa. Es una filósofa. Y eso se logra con los años de experiencia. Y de confianza también, ¿no? Porque sabe que vos que vas a responder y que la compañía que contrató y el broker lo va a asesorar como corresponde. Nosotros tenemos que tener como premisa clave, como broker, como productores asesores, es determinar la compañía en la cual ingresamos. Claro. Hoy en día nos encontramos con compañías que todos los días nos levantamos y decimos, bueno, está en convocatoria, está en esto, está... y eso es un tema no menor. Complicado, ¿no? Y complicado, complicadísimo, porque a la hora de un siniestro, ¿qué hacemos? ¿Qué le digo? ¿Qué te digo? ¿Esto es una consecuencia de lo que ocurrió con el Instituto Nacional de Reaseguros, que se cerró, que era el que respondía a las compañías que quebraban o no? No, porque particularmente las compañías de seguro importantes y de alta gama en la República Argentina, los reaseguros lo tienen en el exterior. Con lo cual, normalmente una vez al año se pegan un viaje y bueno, y renegocian los reaseguros. Claro. Pero sí, puede ser, está todo relacionado. Claro. Yo nosotros como broker, como productores, siempre aconsejamos tener una buena compañía, que es lo que a nosotros nos va a mantener nuestro capital y nuestro patrimonio, igual que desde el comienzo, y somos la cara. Claro. Si yo me siento con ustedes y les digo, mirá, quédense tranquilos que con esta compañía no van a tener problemas, esa es la realidad. Porque es así. ¿Alea? Sí, yo estaba pensando, ¿en qué seguros se debería intentar no ahorrar? Como decir, bueno, ok, tengo que ajustarme un poco, o sea, ¿cuáles son los obligatorios que digo, esto lo tengo que sacar sí o sí? Mirá, vamos por parte. En una empresa conservadora, que es a lo que nosotros particularmente nos abocamos porque hacen el mantenimiento del ascensor, ellos tienen que tener sí o sí la responsabilidad civil, sí o sí una RT en el caso de un trabajador bajo relación de dependencia, sí o sí un accidente personal sin un monotributista, y también, si cada técnico tiene su mala praxis, bienvenido sea. En el caso de un consorcio, sí o sí tiene que tener la integral de consorcio, en el cual, dentro de todos los ítems que componen la póliza, el fundamental para mí es el incendio, ¿no? Porque obviamente es lo más importante, pero también la responsabilidad civil. Responsabilidad civil de ascensores no es un tema menor. No es un tema menor. Exacto. Permanentemente, mira, hago un párrafo aparte, se reciben permanentemente demandas, porque a ver cómo funciona. Funciona de esta manera. Yo tengo automáticamente contratado una póliza. Lo primero que me llega es, la señora se cayó, la ayudó el encargado. ¿El encargado? El encargado después llama, ¿a quién llama? Al administrador. El administrador, ¿qué hace? Llama a la empresa conservadora y ahí empieza la cadena. Claro. Entonces, realmente hay que tenerlo. Y
ponerle algún que otro ítem, también puede ser incendio contenido, un montón de situaciones en ese tipo de pólizas, pero las básicas son esas. Yo hago mucho hincapié en la responsabilidad civil. ¿Qué pasa con los montos? Porque nosotros hemos hablado en muchas oportunidades respecto de que muchos consorcistas se quejan por los montos que pagan por el ascensor en las expensas, y cuando vos te fijás, es el 0,01 de todo lo que se gasta, y con el seguro ¿pasa algo parecido? ¿Qué pasa con los montos? La falta de actualización, digo. La falta de actualización depende pura y exclusivamente del productor. Okay. El productor es el encargado de... Sale una normativa, te tengo que avisar, te tengo que decir, mirá, vos sos el administrador, mirá, hay un endoso se llama modificación, donde la suma asegurada la tenemos que subir. Por ejemplo, ahora en el mes de septiembre tenemos que subir todas las sumas aseguradas de todo lo que es responsabilidad civil. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad cada 6-7 meses las cambia en unidades fijas como la nombré anteriormente. Pero es pura y exclusivamente responsabilidad del productor de seguro. Claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos un montón. La verdad que tenemos para charlar un montonazo. Te vamos a volver a invitar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Alea, gracias, un gusto, como siempre. A ustedes. Cindy, para la próxima, un peliculón. Siempre asegurada. Siempre asegurada, muy bien. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos dispuestos a responder todas las preguntas. Y como siempre decimos, este programa lo único que pretende es elevar conciencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Auspiciaron Historias de Ascensor. BM Obras, especialistas en transporte vertical. Instalaciones confiables para constructoras que necesitan avanzar con seguridad y precisión. Ascensores del Plata. Mantenimiento, modernización y reparación de ascensores y montacargas. Ascensores del Plata.